edificar nuestras vidas y para producir cambios en nuestra mente y que podamos, como dice tu palabra, ser hacedoras de ella y no tan solamente oídoras. Pido tu bendición para cada una de nosotras, para cada persona que va a conectarse o a llegar o a ver este estudio más tarde. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, eso es lo que te pedimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de este inicio tan abrupto y repentino, vamos a dar inicio con nuestro estudio de Lucas, Caminando con Jesús, versículos 7 al 9 del capítulo 9, con una pregunta, una gran incógnita. ¿Quién es? Y vamos a empezar con un ejercicio precisamente de quién es. Les voy a colocar algunos nombres ahí en la pantalla y ustedes díganme lo primero que se les ocurra. A ver si recuerdan o identifican a esos personajes. ¿Están listas? ¿Sí? Hermanas que se vayan conectando, pues también anótenos sus respuestas lo más rápido que puedan. Entonces, vamos con la primera. ¿Podemos dar la siguiente? ¿Quién es Pedro Infante? El ídolo del pueblo, dice María. El siguiente. ¿Quién es Messi? Un jugador de fútbol. Muy bien. Conocen a todos estos personajes. Vamos al siguiente. Francisco González Bocanegra. El que escribió Francisco González Bocanegra. No es cierto, lo estoy confundiendo. Es el del himno nacional, ¿no? Sí. Muy bien. Palomitas para Mari y para Abby, el autor del himno nacional mexicano. De la letra. Siguiente nombre, ¿quién es? Es la que... María Curie. No, es una científica química que descubrió y murió envenenada por elementos radioactivos. Ella descubrió el elemento curio. Elemento químico curio. ¿Y murió por eso? Sí, porque era radioactivo y no se sabía que era radioactivo. Y ella murió envenenada. Pobre muchacha. pero fue algo muy bueno lo que hizo. Y último nombre. Clic. Séfora. Séfora es la esposa de Moisés. La esposa de Moisés. Miren, Moni, también su palomita, ¿verdad? Muy bien. Probablemente conoces de estos, conociste 2 o 3 nombres, a lo mejor uno, a lo mejor ninguno. Pero, ¿has podido vivir sin saber quiénes son esas personas? Pues sí, ¿verdad? O sea, sí, algunas famosas, otras hicieron algunas cosas importantes y demás, pero no ha pasado nada si hasta el día de hoy no sabíamos de su existencia. Iba a decir al fuerte, ya todos murieron, pero no es cierto, no todos. Sin embargo, ¿qué pasaría con nosotros si no supiéramos quién es Jesús? ¿Sabemos quién es Jesús? ¿Hemos podido o podríamos vivir? ¿Cómo podríamos vivir sin saber quién es Jesús? Esta es la pregunta más importante de nuestro estudio hoy y la más crucial del pasaje que vamos a estudiar. Entonces, con esto en mente, vamos a ver los versículos, el pasaje que nos toca, ¿verdad? La semana pasada, vamos al siguiente, vimos la comisión que dio Jesús a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y los envió por toda la región de Galilea. Galilea abarcaba, dicen los que lo conocen, que abarcaba entre 80 kilómetros de largo y 40 de ancho aproximadamente. Entonces, en todo ese perímetro, o esa área más bien, es donde el Señor Jesús envió a sus discípulos. Vamos dándole los siguientes, por favor. Y entonces el Señor Jesús, ¿se acuerdan que vimos que les dio
poder y autoridad. No sé qué pasó. Pero bueno, vamos a ver. Les dio poder y autoridad mientras pueden arreglar las diapositivas. Les dio poder y autoridad. ¿Se acuerdan sobre qué y para qué? Los demonios y los enfermos. Ujú. Sobre los demonios, les dio autoridad para sanar enfermos. Los comisionó para que hicieran algo específico, que era anunciar el reino de los cielos. Y ellos iban por todas partes haciendo todas estas cosas. Al parecer era el último, una comisión importante antes de que Jesús se dirigiera hacia Jerusalén, hacia el sur de Israel, para cumplir con su cometido a lo que había venido, a morir en la cruz. A estas alturas comentábamos que ya llevaba aproximadamente 1 año y medio de ministerio y le quedaba aproximadamente otro 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, parece que estos hombres, 12 hombres ordinarios, comunes, no tenían gran preparación intelectual o prestigio social, ni otras cosas, pero parece que ellos hicieron bien su trabajo, por lo que vamos a leer en los próximos versículos. Vamos a leer Lucas 7, de los versículos 7 al 9, y son unos pasajes un poquito largos, los pasajes paralelos, pero también vamos a darles una leída así muy rápida. Entonces, Moni, si nos ayudas con Lucas 7, 9, del 7 al 9, Abby, Mateo 14, del 1 al 11, y Monse, Marcos 6, del 14 al 29. Son largos. En la siguiente, por favor. Hasta ahí. Ahí vamos. Lucas 9, del 7 al 9, 7 al 11. 7 al 9, nada más. 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido a otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas y procuraba ver? Ahora Mateo 14, del 1 al 11. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa cuando se le hicieron, y ordenó decapitarlo a Juan en la cárcel. Y fue traído su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se presentó a su madre. Qué tremendo, ¿verdad? Espérame con el relato de Marcos, ahorita nos lo lees, porque ahí vamos a ver algunos detalles. Entonces, este es el escenario, ¿verdad? Qué bonito escenario. Tenemos a un gobernante perplejo. Estamos hablando de Herodes el tetrarca. Este gobernante, vamos a la siguiente, por favor. Era el gobernante de Galilea y Perea, la región de Israel se había dividido en 4 grandes regiones. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor, para que veamos el mapa?
Pues ahí está Israel. Resulta que hay algunos Herodes, porque el apellido era Herodes. Herodes el Grande estaba gobernando cuando nació Jesús. ¿Se acuerdan que cuando nació Jesús, los magos fueron a visitarlo, ya pasado un poco de tiempo, y entonces fueron al palacio de Herodes el Grande para decir, ay, pues queremos ver al rey que ha nacido, y entonces él dijo, como que rey, y vayan y búsquenlo y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Y entonces Dios desvió el camino de los magos para que no regresaran a Jerusalén, donde estaba el palacio de Herodes el Grande, y bueno, él mandó matar a los niños pequeños porque pues no sabía quién era el bebé Jesús. Después este Herodes el Grande murió y la región se dividió en 4 partes, y entre sus 4, vamos al siguiente, 2 siguientes clics, ahí está, hasta ahí. Repartieron las regiones entre 3 de sus hijos y otro hombre, Licinias, que se llamaba. Entonces, este Herodes, del cual está hablando este pasaje de hoy, es Herodes Antipas. Y él gobernó en Galilea y Perea, que es lo que está ahí encerrado. El Señor Jesús inició su ministerio, o estuvo durante todo este año y medio en esa región de Galilea principalmente. Y también estaba otro Felipe, Herodes Felipe. Este señor Herodes el Grande tuvo muchos hijos y algunos repitió el nombre. Pero bueno, él estaba gobernando sobre otra región, sobre Iturrea y Traconite, y luego gobernó, después de un tiempo, Agripa, ya para la época del libro de los Hechos, y Arquelao, que gobernaba en Judea, Samaria e Idumea. Entonces, bueno, nos vamos a concentrar, y bueno, más adelante Pilato, pero ahorita nos vamos a concentrar solamente en Herodes Antipas. Este hombre es el que tuvo unos asuntitos ahí importantes con Juan el Bautista y también con el Señor Jesús. Vamos a la siguiente, por favor. Espero no haber confundido más a las personas. Si no, concentrémonos en Herodes Antipas, un gobernante perplejo. Vamos a la siguiente, se enteró de todo lo que estaba pasando. Seguramente los discípulos hicieron un buen trabajo, porque le llegó la noticia a Herodes Antipas, el gobernador de esta región, lo que estaba pasando. Seguramente le llegaron las noticias de los milagros que estaban ocurriendo, de lo que estaban predicando y todo. Entonces, todo esto lo dejó perplejo. Esa palabra me gustó, suena interesante, suena así como melodiosa, pero ¿qué significa perplejo? Que no entiende lo que está pasando. Los sinónimos son desconcertado, escuchen, esta está muy buena, estupefacto o atónito. Entonces, pues hicieron bien su trabajo los discípulos, ¿no? Porque hasta las noticias del gobernador llegaron las cosas que habían estado haciendo y lo que habían estado predicando. No sabía qué estaba pasando. Y pensemos nosotros, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto de personas creyentes que te hablaron de Cristo? O sea, las personas que te hablaron de Cristo hicieron un buen trabajo, te predicaron a Cristo o te enseñaron algunas otras cosas. Pero ¿qué impacto tuvieron estas personas? Bueno, malo, en eso andas. Esperamos que como hijas de Dios podamos estar causando ese impacto en otras personas. Y esa es la siguiente reflexión, va en 2 líneas. Lo que otras personas me hablaron y me compartieron, y ahora tengo mi fe puesta en Cristo. Y si ya lo hice, si ya somos hijas de Dios, ¿qué tan efectivamente hacemos famoso a Cristo? Los discípulos, si nos ponemos a pensar, los discípulos hicieron famoso a Cristo, porque vamos a ver un poquito más adelante que
el que impresionó a Herodes fue Jesús. Y ellos, los discípulos, lo hicieron famoso en esa región de Galilea. Nosotros, si somos hijas de Dios, ¿cómo estamos haciendo famoso a nuestro Señor Jesús? Las personas conocen a Jesús a través de nosotros y cómo lo ven, cómo lo conocen, cómo lo identifican. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestra manera incluso de vestir, todo lo que hay en nosotros, si somos hijas de Dios, habla a los demás acerca de Jesús. Así es que, ¿qué imagen tienen las personas de Jesús a través de lo que nosotros hacemos o decimos? Este es un momento de reflexión, si ustedes quieren contestar. Adelante, avísenme y si no, de todas maneras, piénsenlo. Mientras tanto, saludo a nuestra hermana Gaby, que nos está también saludando, y también a Miriam. Gracias a Dios por un estudio más. Que Dios les bendiga. Dios los bendice. A ti también, Miriam y Gaby. Entonces, ¿ya pensaron en su respuesta? Sí. ¿Ya escribieron algo? Entonces, Herodes estaba perplejo, confundido, estupefacto de la fama de Jesús en la región. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba tan confundido? Es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Había las conjeturas de la gente. Vamos a ver lo que la gente pensaba. En el versículo 7b y 8 dice que estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces, había diversas opiniones acerca de Jesús. Así es que, déjenme ver dónde está. Okay. Primero pensó que pensaban que Juan el Bautista, y en algunos pasajes de los que leyeron, leemos que él mismo pensaba que era Juan el Bautista, pero porque él había tenido, como les digo, un asuntito ahí con Juan el Bautista. Repasemos un poco, no vamos a leer todos los pasajes, son muchos, pero vamos a recordar algunas cosas de Juan el Bautista. ¿Por qué le impresionaría tanto a Herodes que se tratara de Juan el Bautista? ¿Por qué algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista? Resucitado, además. Entonces, ¿se acuerdan de quién era hijo? Vamos a la siguiente. ¿De quién era hijo Juan el Bautista? De Elizabeth y Zacarías. ¿Se acuerdan en qué condiciones llegó este niño a la familia de Zacarías y de Elizabeth? A ver, platíquenmelo. No tenían hijos, no podían tener hijos, y un ángel se le ofreció a Zacarías en el templo y le dijo que iba a ser papá. Y lo dejó mudo. Lo dejó mudo, porque Zacarías, así como dijo, pero ¿cómo puede ser eso si pues mi esposa no puede tener hijos? Y entonces dijo, sí, lo vas a tener, pero te vas a quedar calladito durante los 9 meses del embarazo. Y así ocurrió. Vamos a ver nada más Lucas 1:17. ¿Quién me lo quiere leer? Mari, ¿nos ayudas? Lucas 1:17. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Juan el Bautista o de la vida de Juan el Bautista? ¿Para la llegada de Jesús. Él era el precursor, el que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías, del Salvador. Y lo comparan con el profeta Elías, que al ratito vamos a ver quién era este profeta Elías. No lo vamos a ver tan detallado porque ya estas cosas pues ya las vimos en un estudio previo. Entonces, él empezó a predicar, Juan el Bautista creció muy rápidamente en nuestro estudio, creció y empezó a predicar. ¿Qué dice Lucas 3, versículos del 3 al 6? Moni, por favor. Lucas 3, ¿qué? Del 3 al 6. Del 3 al 6. Dice.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dicen: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gracias. Él era la voz que clama en el desierto y habla y anuncia la venida del Señor Jesús. Y cuando conoció a Jesús, bueno, ya lo conocía porque eran familiares, eran primos, pero cuando el Señor Jesús va a dar inicio a su ministerio, Juan da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Avi, por favor, y 32 al 34. Juan 1:29. Juan 1:29, ¿verdad? Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál otro? Del 32 al 34 de ese mismo capítulo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gracias. Así es que dio testimonio de Jesús y también reprendió a este Herodes, el cual estamos hablando, por un asunto que estaba haciendo muy mal. Y ahora sí, Monse, si nos ayudas a leer el relato completo de Marcos 6, del 17 al 28, por favor. Pongamos atención a los detalles y veamos qué es lo que estaba pasando en este hombre tan perplejo. Del 17 al 28. Ajá. Así con una entonación muy bonita y así. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juro, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Gracias. ¿Qué tal? Así es que este hombre tomó por esposa a su cuñada. Y Juan estuvo constantemente diciéndole, estás haciendo mal, no te es lícito tener a la hermana, a la esposa de tu hermano. Pero pues obviamente no le hizo caso. Había unas contradicciones ahí en Herodes, porque en este pasaje que leyó Monse,
dice que él le tenía respeto y que luego sí lo tenía en la prisión, pero de repente lo llamaba para escucharlo y le gustaba escucharlo, solo le gustaba escucharlo. Que haya cambiado su manera de pensar, eso es otra cosa, no ocurrió. Pero su conciencia lo estaba traicionando al pensar que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Y decía, es que estos milagros los está haciendo porque pues ya resucitó. Aunque la Biblia nos enseña en Juan 10:41 que en realidad Juan el Bautista no hacía milagros, pero para la mente ya perturbada de Herodes, Jesús era Juan el Bautista. De verdad estaba en contradicción su manera de proceder, porque en el otro pasaje que leemos de Mateo, dice que él es el que quería matar a Juan, pero no lo mataba porque el pueblo respetaba a Juan. Entonces no quería echarse encima al pueblo. Así es que tenemos aquí a un hombre totalmente perplejo. Parece que este era su estado natural, estar perplejo. Entonces, bueno, esto era lo que algunos decían y lo que Herodes pensaba. Pero también algunos opinaban que Jesús era Elías aparecido. ¿Por qué creen que habrán dicho que Elías aparecido y no resucitado? Porque no sé qué cuando se murió. O sea, nadie enterró a Elías, ¿no? Ajá. Nadie enterró a Elías. Y vamos a dar un repaso muy rápido también de Elías. No, hay muchos pasajes que no vamos a leer porque sí está muy largo y nos tomaría mucho tiempo, pero sí vamos a repasar muy rápidamente la vida de Elías. Y antes de eso, saludo a Dianita y saludo a nuestra hermana Paz, que está conectada. Dios la bendiga, hermana, y a ti también, Dianita. Entonces, anoten en sus comentarios y sus opiniones, para que estemos interactuando. Elías aparecido. Primero, el primer momento en el que aparece Elías en la Biblia es cuando predice una sequía. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Predice una sequía y también él predice cuando ya va a llover. Hubo sequía durante muchos años en el pueblo de Israel. Y durante ese periodo de la sequía que todo el pueblo padeció, en la Biblia nos menciona que Elías fue alimentado por los cuervos, ¿se acuerdan? Que tomaba agua de un arroyo y los cuervos venían y le traían pan. Vamos a la siguiente. También en este periodo, cuando se secó el agua del arroyo, él se movió a otro lugar, encontró a una viuda con su hijo, la viuda de Sarepta, que ella ya quería, pues ya solamente iba a ocupar la última porción de harina y aceite que tenía para hacer un pan, comerla ella y su hijo, y después dejarse morir, porque no había nada que ellos pudieran comer. Sin embargo, Dios llevó a Elías con esta familia y le permitió que se multiplicara el aceite y la harina y que ellos no murieran de hambre. Después se movió de allí. Entre tanto, ¿quién era el contrincante, el rey que le estaba amenazando y enojado con él? Acab, el rey de Israel. El rey de Israel, Acab, influenciado, bueno, él tenía su responsabilidad, pero aparte estaba influenciado por que se llamaba Jezabel. Sí, ustedes son muy buenas en esto. Entonces, Jezabel había introducido muy fuertemente la idolatría y la adoración de Baal y la otra diosa, Acera. Y pues ella mantenía a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera, y entonces ella era la promotora de todo este asunto. Y acá, pues, ¿qué decía? Adelante, mi amor. No es cierto, así no dice la Biblia. Pero sí, estaba de acuerdo porque permitía que todo eso pasara. Así es que Elías desafía a los profetas de Baal. ¿Y se acuerdan cuál fue el desafío? Que hicieran que sus dioses le respondieran y mandaran fuego y consumieran la ofrenda, ¿no?
Grítenle más fuerte, a lo mejor está ocupado, porque pues todo el día se la pasaron los sacerdotes de Baal gritando, haciéndose cortadas bueno, en su cuerpo, y pues nada, el altar que habían preparado para ofrecer a su Dios, nada. Y cuando él simplemente oró, además, antes de eso, para hacerlo más notorio y emocionante, ¿qué hizo Mari? Mandó que vaciaran agua alrededor, un canal alrededor del altar, vació agua ahí, el altar estaba mojado, la ofrenda estaba mojada, las piedras estaban mojadas, y con una oración simple y sencilla, descendió fuego del cielo y consumió hasta las piedras. Y uno diría, nadie venció Elías y todo, pero después de eso se deprimió mucho. Si ustedes quieren estudiar o leer la historia de Elías, es muy interesante. Pero Dios lo levantó de esa depresión. Otro acontecimiento con Acab que es interesante porque se parece mucho a la reprensión de Juan el Bautista con Herodes y su esposa. En este caso, Elías enfrenta a Acab y a su esposa por robo y asesinato. ¿Se acuerdan que Acab, un rey caprichoso, quería una propiedad que estaba junto a su casa, pero no era de él, y quería comprarla, y entonces el propietario le dijo, no puedo vendértela, es de mi familia, y en el pueblo de Israel la tierra le pertenecía a la familia y a los descendientes, y así no tenían que vender la tierra. Y Acab, muy, muy triste y muy niño berrinchudo, se fue a su casa, se puso a llorar, se volvió, o sea, como yo creo que no quería hablar con nadie, se puso contra la pared, y la esposa le dijo, pues, ¿por qué sufres si tú eres el rey? Déjalo en mi mano. Y bueno, para no hacerle la historia tan larga, porque este no es el tema, sí ella consiguió que levantaran falsos contra el hombre, lo asesinaron, lo apedrearon, y entonces dijo, ya, toma la propiedad, levántate, ya no estés llorando, toma la propiedad. Así es que robó y asesinó a un inocente, a uno que no tenía nada que ver. Y él lo reprendió. Vamos a ver nada más este pasaje de Primera de Reyes 21, 17 al 19. ¿Quién me ayuda? ¿Quién le toca? 17. Bueno, Abby. 21. 17 al 19. Este es donde dice, y él le dijo, dame acá a tu hijo. No, ¿sí? Primera de Reyes 21, 17 al 19. Puse el 17. Primera de Reyes 21, del 17 al 19. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no matarás, no mataste también y has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, este mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tu misma sangre. Sí. Para quienes piensan que el Señor no es justo, es justo. Nosotros a veces queremos que de inmediato se cumpla la justicia de Dios en este tipo de situaciones, pero Dios es justo y es oportuno. Pero bueno, entonces a Elías le tocó enfrentar a ese rey y a su esposa por asesinos y por ladrones. Y se cumplió. Si leemos en la historia, todo esto se cumplió en el momento oportuno. Y finalmente Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2, del 11 al 12. Moni, por favor. Sí. Segunda de Reyes 2, 11 y 12 dice así. Y aconteció cayendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Gracias. Viéndolos, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio.
Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Gracias. Entonces, no, como decía había al principio, nadie enterró a Elías porque no, ya no lo vieron más. Fue arrebatado con Dios en un remolino. Hay varias similitudes entre Elías y Juan el Bautista. Jesús dio testimonio de que Juan iba a ser, bueno, desde luego en Lucas, pero en otro pasaje menciona que Juan era el Elías que había de venir, o sea, el que iba a anunciar la venida del Mesías. Tuvo problemas con los gobernantes por decirles sus verdades. Jezabel quería matar a Elías, Herodías quería matar a Juan. Jezabel no lo logró, pero Herodías sí lo logró. Entonces hay varias similitudes. Así es que las personas pensaban que era Juan el Bautista resucitado o Elías el aparecido. Algunos otros pensaban que eran algún profeta de los antiguos que había resucitado. Recordemos que en este tiempo, después del último profeta en el Antiguo Testamento, ya no hay ningún profeta que se levante en el pueblo de Israel. Hay 400 años de silencio. Entonces Juan el Bautista es una cosa muy impresionante porque, es decir, desde que fue anunciado a Zacarías, dice la Biblia que no había visión, no había profeta, no había nada en el pueblo de Israel. Por eso fue tan impresionante para Zacarías que precisamente a él le tocara en su turno, en su día, en su momento de servir en el templo, que se le apareciera y que pues tuviera esta noticia. Entonces, ellos pensaban que Jesús era un profeta, pero de los antiguos, que había resucitado. Sí, vamos a las siguientes porque ya me quedé suspendida en una. Ajá. ¿Por qué pensaban que podían resucitar? Pues no lo sé. No sé si en el caso de Herodes había una cierta superstición y en el pueblo la verdad yo no sé por qué pensaban que podían resucitar. Porque no eran parte No era algo que ocurría, ¿no? no era algo que ocurría. Bueno, estaba ocurriendo porque Jesús estaba haciéndolo, pero era en una región muy localizada. Pero no, y ahora no recuerdo algún momento en el Antiguo Testamento en que alguien hubiera resucitado, excepto cuando Eliseo, el sucesor de Elías, es también muy interesante, que murió, lo enterraron y hubo guerra y entonces murieron soldados y solamente ahí los pusieron sus cuerpos en la tumba de Eliseo y esos resucitaron. Pero eran los mismos soldados, ¿no? O sea, no era en otra persona. Ajá. No, pero es que ellos no pensaban que los profetas habían resucitado en Jesús, sino que ellos habían resucitado, o que Juan mismo había resucitado. Como no lo conocían físicamente, porque pues no había toda la difusión que hoy tenemos, escuchaban las noticias. Hay un hombre ahí que está haciendo milagros y todo. Y ahora, como lo vamos a ver más adelante, el ministerio de Jesús se multiplica por 12, porque es Jesús y todos los 12 que van de 2 en 2 haciendo esto, en persona no lo conocían. Y pues al único que conocían en persona era Juan el Bautista. No habían conocido a Elías, por supuesto, ni a los profetas antiguos. Entonces, no sé la verdad por qué estarían pensando que ellos habían resucitado. Era tal vez tan increíble todos los milagros, porque no habían ocurrido milagros en 400 años. Bueno, ni en su vida, no. Hay personas que viven 400 años ahora, pero en su vida no habían conocido a nadie que hiciera esto. Así es que, pues lo mejor que pudieron pensar fue Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Más adelante, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que Jeremías. Bueno, también se mencionaban Elías, pero algunos dicen que Jeremías. Yo no sé si también, no sé si tenga que ver que Elías, efectivamente, Dios le permitió que resucitara un niño. Cierto. De esta mujer que le dio de comer, le daba de comer. El punto es de que no fue el segundo.
Elías fue la viuda, No, ¿no? la viuda de Sarepta su hijo muere. Después de que están en la sequía y todo, y él está ahí, el niño muere. Entonces, las personas sabían la historia de Elías. Probablemente pensaban eso, ¿no? La Biblia no nos dice exactamente. Porque no era así algo cultural, ¿no? No, y también Eliseo, pero él con la tsunamita, con el hijo de la tsunamita. Su hijo también Ujú. lo resucita. Pero, Sí. o sea, tal vez escuchando la historia de Elías, llegarían a pensar por algunas cosas que él vivió, pero realmente la Biblia no nos dice. Y porque en Malaquías se menciona que Elías iba a venir, pero ellos no entendían y lo interpretaban como algo literal. Y Jesús dice, ustedes están esperando que resucite Elías, pero no se han dado cuenta que Elías ya vino, pero en la persona de Juan el Bautista. No Elías como tal, sino el ministerio de Elías había llegado en Juan. Entonces, Ellos pensaban que había resucitado en La persona. ajá. O sea, a lo mejor también por eso. Sí, sí, Es sí. probable. O también la otra es de que la Biblia tampoco nos dice específicamente quién decía. O sea, lo pudieron haber dicho el mismo pueblo de Dios, es decir, los judíos, o tal vez las personas cercanas a Herodes, tetrarca. Ay, Ujú. es que ha resucitado. No lo sabemos. Y si eran efectivamente romanos, pero ellos sí creían en esas cosas. Ujú. O los fariseos o los maestros de la ley, porque pues Ujú. si andaba consultando ahí quién es, algunos de ellos mencionaban a estos personajes. Pero vamos a ver, esas eran las conjeturas de la gente. Vamos a ver cuál es la conclusión de Herodes en el versículo 9. En el versículo 9 dice, otros que Elías, no es cierto, perdón. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar, perdón. ¿Quién es entonces este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Entonces él llega a una conclusión. Hay otras personas que también preguntaban quién era Jesús, se preguntaban quién es Jesús, quién era Jesús. Perdón, antes de que vayamos a ese punto. Tenemos que pensar ahorita, ¿qué dice la gente acerca de Jesús en nuestros días? Porque también en nuestros días y en todas las épocas de la historia de la humanidad, después de que Jesús resucitó, personas han dado su opinión acerca de Jesús. ¿Qué dicen las personas acerca de Jesús en nuestros días? Cosa. Que no existe. Todo menos No, quién no, es, ¿verdad? Pero El otro día estaba escuchando cuando estaba este rollo de las votaciones, alguien que dijo, es que Jesús era de la izquierda. ¿En serio? Digo, ¿qué? O sea, Jesús defendía a los pobres, él era de izquierda. Ujú. Yo decía, dijo Calvino, el Es ser ignorante. humano es una hacedora de ídolos, De ¿no? ídolos. Ujú. Raro, se dice. Sí. ¿Qué se ha dicho a través de la historia que es Jesús? A un profeta, Ujú. un maestro, No es el Hijo de Dios. un líder, no, un Revolucionario. Un gran revolucionario. líder espiritual. Ajá. Ujú. Hay un libro que leí que decía, Jesús no fue pasivo. Jesús no fue como la gente lo conoce de amor y paz, ¿no? Ujú. Jesús confrontó. Ujú. Sí. Todo lo que nos podamos imaginar, menos lo que es el Hijo de Dios. Y que no lo aceptan. Hay gente que acepta que sí vino Jesús y que hizo, pero que no que es Dios. A lo mejor se aceptan que es hijo de Dios. Ujú. Pero no que es Dios. Ujú. Además, sí que es como que es el hijo de algo así, ¿no? Que dice Que Ujú. es el niño Dios que arrulla, ¿no? Ujú. Como lo más, O sea, tú preguntas y es lo primero que te dice. pues, como lo más cultural. Yo quiero platicarles cuando hiciste la primera pregunta, me acordé. Yo decía, ay, este Jesús como que ha de haber sido como la historia, la mitología romana, griega, o sea, como una historia, yo escuchaba a Jesús. Yo decía, no, es que si tuvo que haber existido, pues partió el tiempo,
ni Buda, ni Mahoma, ni nadie, ¿no? Ujú. O sea, yo tenía dudas que hubiese existido Jesús. Pero no lo tenía así como teoría, como historia, como Ujú. un concepto vago. Como un concepto tradicional también. Ujú. Ujú. Existir. O sea, me costó trabajo, primero, aceptar que existió. Ujú. No, mi cabeza no cuadraba esa idea. Y es lo mismo que pasa con muchas personas actualmente. Lo escuchan, pero no hay una conexión con ellos. Solo es un personaje lejano y pues con sus propios méritos, interesante, pero hasta ahí. Bueno, vamos a ver cuál es la conclusión de Herodes. Él se preguntó, ¿quién es este hombre? Hubo también personas en la Biblia que se preguntaron lo mismo. Los fariseos, cuando perdonó al paralítico y lo sanó, ¿se acuerdan de ese pasaje? Cuando hicieron el hoyo en el techo y sus amigos y lo bajaron, y entonces dice el versículo que vio la fe de ellos y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí se escandalizaron, pero dijeron, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que se les movió el piso, pero fuertemente. No podían descifrar quién era Jesús. También encontramos a los discípulos en la tormenta, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el repaso hace un par de semanas, cuando el Señor Jesús, ellos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo y ellos estaban a punto de ahogarse y Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y el Señor tranquilamente ordena que la tempestad se calme, que la lluvia termine y el viento termine de moverse o de estar agitado y ellos dicen, ¿quién es este hombre que aún el viento le obedece? Y eso es lo que causa Jesús, esta pregunta, ¿quién es este hombre? En algunos casos hubo una respuesta buena y positiva y de bendición, en algunos no, como lo vamos a ver. Entonces Herodes preguntó, no puede ser Juan, yo lo hice decapitar, o sea, acuérdense que tenemos a Herodes perplejo, ¿no? Entonces está entre, no puede ser Juan, a este lo hice decapitar, pero en otro de los pasajes dice, debe ser Juan, que ya resucitó y está haciendo milagros. Y dice, yo vi su cabeza en un plato, o sea, no puede ser Juan, estaba muy aturdido, muy estupefacto. Admite su culpa. Y saben, es interesante que no preguntó quiénes son estos hombres, porque acuérdense que la fama de Jesús había llegado después de todas estas cosas, de esta misión que los discípulos estaban cumpliendo, llegó la fama de Jesús a Herodes. Entonces, insisto, los discípulos hicieron un buen trabajo porque no se quedaron ellos con el crédito. Ellos predicaron a Jesús, predicaron el Evangelio y lo que pudieron hacer de sanar enfermos y echar fuera demonios, lo hicieron en el nombre de Jesús. Entonces él pudo identificar que se trataba de un hombre y él estaba con esta pregunta, ¿quién es este hombre? Tal vez también escuchó el mensaje de que se estaba predicando el reino de Dios, el reino de los cielos, y entonces probablemente esto también lo inquietó mucho. ¿Cómo que el reino de los cielos? ¿Cómo si yo aquí soy el rey? Bueno, no era el rey en realidad, era un gobernante asignado a una región determinada, como ya lo vimos, que es de Galilea. Pero, y él anhelaba el ser nombrado rey por el emperador romano. Y dice la historia que después lo intentó junto con su esposa, pero no, le salió mal el asunto, pero ese es otro asunto. Esa es otra parte de la historia. Entonces, aunque solamente gobernaba sobre una pequeña región, pues él era el gobernante y tenía esas aspiraciones. Entonces, probablemente pensaba, pues, como que hay otro reino y otro rey, ¿de qué se trata todo eso? Él seguía en su perplejidad. Vamos a ver un poquito de su perplejidad en Mateo 14, 1, 2, que ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. ¿Quién me ayuda? Monse, por favor. Mateo 14, 1 y 2. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea,
oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Gracias. Entonces, sí se dan cuenta de su incertidumbre, su inquietud de no, no puede ser, pero a lo mejor sí es. Pero no puede ser, porque yo vi su cabeza, pero sí debe de ser. Entonces, procuraba ver a Jesús. Vamos a la siguiente. Procuraba ver a Jesús. Y también hubo otras personas que procuraron ver a Jesús, esperaban ver a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 2:26, ¿quién es la persona que se menciona ahí? ¿Podemos leerlo? Mari, por favor. Ujú. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ujú. ¿Se acuerdan quién era este personaje? Simeón. Simeón. Él había esperado ver al Salvador y después de verlo casi dijo, ya me puedo morir, ya vi al Salvador. Él lo quería ver. También encontramos otro pasaje en Lucas 8:20 cuando la mamá y los hermanos de Jesús quieren verlo y no pueden porque hay mucha gente donde está Jesús enseñando. Y esta famosa frase de Jesús de mi mamá y mis hermanos son aquellos que hacen lo que yo digo. Y tenemos otro personaje que también quería ver a Jesús y está también muy interesante. Vamos a ver Lucas 19, versículos 3 y 4. Moni, por favor. Sí. Lucas 19, 3, 4. Procuraban ver quién era Jesús, pero no podían a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Procuraba ver a Jesús, Zaqueo, y lo pudo ver y fue salvo y la salvación entró a su casa y él hizo todo lo que estuvo en su mano o en sus pies para poder ver a Jesús. Se subió a un árbol para alcanzar a verlo. Muchas personas procuran ver a Jesús, pero ¿cuál es el interés de ver a Jesús? En el ¿mandé? ¿Qué van a obtener? Exacto. En el caso de Herodes, vamos a la siguiente, tenemos un interés sospechoso. ¿Por qué quería verlo? Pues no sé, tal vez para corroborar que no era Juan, o que sí era Juan, y entonces saber qué medidas iba a tomar. Aunque al parecer le costó mucho trabajo, no lo podía ver, y en Lucas 13:31 vemos que lo quería matar. ¿Qué dice Lucas 13:31, Abby? 13:31. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Uh-huh. Al parecer hasta ese punto de este versículo que lee Abby no lo había podido ver, pero lo quería matar. Seguramente ya su fama iba creciendo y ya estaba muy, muy inquieto y lo quería matar. Un tiempo después se le concedió verlo. ¿Saben en qué punto se le concedió verlo? Cuando lo manda Judas, no es cierto, cuando lo mandan, cuando lo estaban enjuiciando y está con Pilato. Pilato y lo mandan con él. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Vamos a, esta parte sí la vamos a leer, es muy interesante. Lucas 23 del 6 al 12, Monse, por favor. Uh-huh. ¿Es Galileo? Preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraban en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones.
Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Los igual. Herodes, ¿sí? 12 final. Ujú. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. A causa del arresto de Jesús y del mal juicio de Jesús. Bipolar, ¿no? Entonces, sí, no, pero él tenía lo suyo. Entonces, sí tuvo la oportunidad de verlo, procuraba verlo y lo pudo ver. Y le preguntó cosas, pero no encontró respuesta en Jesús, porque la búsqueda de Herodes con Jesús no era una búsqueda sincera. Él lo estaba buscando al Señor Jesús, estaba buscando al contrincante o al peligro de su reino y quería matarlo. Seguramente, y no seguramente, la Biblia nos dice que él quería que Jesús hiciera alguna señal, ¿no? Oye, pues yo escuché todo este tiempo que este hombre hace milagros, entonces, pues que me haga uno aquí. Y la En respuesta, realidad, perdón, en realidad lo que quería era que cayera Jesús. sí, por Era supuesto, lo que iba a hacer. para poderlo, pues, matar. Pero también mucho en ese tiempo creían que Jesús era como un David, ¿no? Que los iba a rescatar, o sea, que iba a exterminar A los a romanos. los romanos, ¿no? Y eso es lo que esperaban Ujú. de Jesús, ¿no? Sí, sí, pero Herodes sí veía en peligro su reino, su gobierno, y está buscando respuestas. Cuando al fin tiene la oportunidad de verlo, está buscando respuestas. Le pregunta y le pregunta y le pregunta y Jesús no le contesta nada. Yo pienso que Herodes es un ejemplo de esas personas que vimos la semana pasada que rechazan el reino. ¿Y se acuerdan lo que tenían que hacer los discípulos cuando aquellos rechazaran su prédica? Irse y Irse y sacudir el polvo de sus pies, porque esas personas no iban a pertenecer o no pertenecían al reino, no, y su castigo iba a ser, el castigo de Sodoma y Gomorra iba a ser más tolerable que el de esas personas que rechazaron a Jesús. Porque a Sodoma y Gomorra no se les compartió como a ellos. Ajá, ellos, en el caso de los discípulos yendo a Galilea y todo eso, les iban a predicar en primer lugar a los judíos, al pueblo escogido, al que Dios escogió para que a través de su linaje naciera el Mesías. Lo más, lógico era que ellos creyeran en el Mesías, pero no lo hicieron. Y aquí Herodes, aunque quiere hablar con él, aunque quiere respuestas a sus preguntas, en realidad no lo está buscando como el Hijo de Dios, como el que lo va a salvar de sus pecados. Y Jesús no respondió nada, se quedó callado. Este hombre obviamente no estaba convencido del pecado, no había arrepentimiento en él. Ya Juan el Bautista lo había reprendido y no sirvió de nada porque no había arrepentimiento en él. Entonces, salud. Esto nos lleva a pensar en nosotras, en nuestra posición y en nuestra manera de proceder con Jesús. Primero, vamos a la siguiente, por favor. ¿Te has preguntado seriamente quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Así seria, pero así seriamente. No como esta historia que escuchamos repetidamente de, sí, Jesús es el Salvador del mundo. Sí, Jesús es el que murió en la cruz por nuestros pecados. O sea, decirlo, incluso enseñarlo, no significa que hayamos tomado muy en serio quién es Jesús. Y la otra pregunta, ¿has querido ver a Jesús? ¿Por qué? A lo mejor no te ha nacido el anhelo, el deseo de ver a Jesús. Probablemente sí. Y si ha ocurrido, ¿por qué? Es importante que escarbemos ahí adentro de nuestro corazón para encontrar
o que más bien el Señor nos muestre cuál es nuestro verdadero interés en ver a Jesús. Como decía hace rato Abby, en el caso de Herodes, o en el caso de personas que buscan a Jesús, pues solamente para ver qué pueden obtener de él, algún milagro, o se acercan a Jesús o preguntan acerca de él porque tienen miedo, o por costumbre, o porque te da cosas, ¿no? ¿Cuántas personas enseñan y dicen, no, tú ven por tu milagro y haz esto, haz aquello y vas a recibir todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas? Y tristemente las personas se acercan, y lo decimos subrayado entre comillas y muy señalado, se acercan a Jesús con ese solo interés. Que nos venden esa idea y esa cosa terrible, realmente terrible, lo que nos están vendiendo, porque incitan a la codicia, no a que Dios es quien nos tiene que servir, que casi nos quieres aquí, atiéndenos, ¿no? Si quieres que vaya a la iglesia, Dios me tiene que dar, ¿no? Ya ni es con interés, ya es con una actitud arrogante, prepotente, que pensamos que Cristo, o sea, le estamos haciendo un favor en creer en él. Y es realmente tan triste escuchar gente en muchas iglesias expresarse así, que arrebata tus bendiciones. Sí, básicamente ponen a Jesús bajo sus pies, bajo su autoridad. Y es todo lo contrario. Entonces es importante que recapacitemos nosotras, ¿no? Probablemente o seguramente no estamos en esos extremos, pero es muy importante que el Espíritu Santo escudriñe muy profundamente cuál es mi verdadero interés en conocer a Jesús o en ver a Jesús. ¿Qué tan seriamente considero a Jesús en mi vida? Pilato, no. Herodes tuvo la oportunidad de preguntar, en la otra versión dice largamente a Jesús, entrevistar largamente a Jesús. Y pensemos nosotros, si tuviéramos la oportunidad, vamos a la siguiente, por favor, si tuvieras la oportunidad de preguntar largamente a Jesús, o sea, sí tenemos la oportunidad, pero me refiero a si Jesús físicamente estuviera delante de nosotros, si tuvieras la oportunidad de preguntar largamente a Jesús, como la tuvo Herodes, esa oportunidad de tenerlo de frente físicamente, ¿qué le preguntarías? Interesante, ¿no? ¿Qué le dirías? Tal vez nos iríamos en esencia por las dificultades que estamos viviendo y le preguntaríamos, Jesús, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuándo va a terminar esta situación? ¿Por qué no me ayudas en esto? No sé, cada quien tendrá su idea, ¿no? Y las preguntas que hizo Herodes, ¿fueron las correctas? Yo creo que no. Desde luego porque no venían de un corazón que de verdad estuviera interesado en conocer a Jesús, arrepentido, ajá, pero también porque pues él quería indagar qué estaba pasando con Jesús y como decimos, qué era lo siguiente que iba a hacer con él. Pero en nuestro caso, ¿qué le preguntaríamos a Jesús? Y si somos hijas de Dios, tenemos esa oportunidad de hablar muy seriamente con el Señor Jesús y preguntarle todas las cosas que no entendemos. Probablemente algunas de ellas no nos las va a contestar Jesús de inmediato, pero en el preguntar, Él va a examinar nuestro corazón y va a, como ocurre con nuestras oraciones, que dice en Primera de Juan, que si nosotros oramos y pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Entonces, conforme vamos avanzando en la vida cristiana, las oraciones que hacemos
se van acercando cada vez más y más y más a la voluntad de Dios. Al principio, yo no sé si ustedes han notado un cambio en sus oraciones, pero al principio era como una lista, ¿no? De nuestro pedido, nuestro pliego petitorio. Y necesito esto y esto y esto, y necesito esto y esto y esto, y necesito esto. Y pronto, por favor. Este es mi plan, primero. Este es mi plan y fírmamelo. Pero con el paso del tiempo, cuando el Señor nos ha contestado todo este pliego petitorio, inmediatamente que lo queremos, porque no es conveniente, porque no es su voluntad, porque Él es más sabio que nosotros, nuestras oraciones se han ido transformando y frecuentemente decimos, Señor, si es tu voluntad, permite que pase esto o esto o esto. Y si no pasa, enséñame a confiar y a creer y a esperar en ti, a seguir esperando en ti y a aceptarlo como tu perfecta voluntad. Es un proceso y en ese vamos todos, ¿no? Entonces, aprovechemos esta oportunidad que tenemos de diálogo con el Señor Jesús y de este diálogo, porque si somos hijas de Dios, seguro que vamos a tener las respuestas del Señor Jesús. No todas las que queremos y no en la forma en la que nosotros queremos, pero vamos a tener las mejores respuestas de Jesús. Así es que lleguemos a una conclusión. Vamos a la siguiente. Vimos las conjeturas de las personas acerca de quién es Jesús. Vimos la conclusión de Herodes acerca de quién era Jesús. Y bueno, su perplejidad, porque a final de cuentas no llegó a la respuesta correcta. Pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es mi conclusión? La respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Démonos cuenta que de esa respuesta depende nuestra eternidad. De lo que tú contestes a esta pregunta depende tu eternidad. Si tú solamente ves a Jesús como ese gran personaje, ese gran maestro, ese gran profeta, ese gran Señor que cambió al mundo e hizo cosas maravillosas y que las sigue haciendo, pues sí. Pero eso no va a definir tu eternidad con Él. Al contrario, va a definir tu eternidad hacia el infierno. ¿Por qué lo digo? No tengo aquí el pasaje, pero recuerdan aquel momento en el que Jesús dice que habrá personas que se acerquen a Él y le digan, Señor, Señor, y Él va a decir, yo no los conozco. ¿Cómo no, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos tal y cual cosa, y Él va a decir, no los conozco. ¿Por qué no los va a conocer? Porque no lo conocieron como el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es Dios que se encarnó, o sea, tomó forma humana. ¿Para qué? Para proveer salvación al hombre. El hombre que se encuentra en pecado, que se encuentra en una condenación irremediable, para siempre, separado de Dios en el infierno. Pero Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio por ese pecado. Y por su muerte en la cruz y por su resurrección, le otorga el perdón al culpable que cree en Él, al culpable, al pecador que se arrepiente y que pone su confianza en Él. Y fíjense qué hermoso, le regala su justicia. Lo estaba ilustrando el otro día como Jesús nunca pecó, su vestidura es limpia. Entonces, cuando una persona pone su confianza en Él, esa vestidura limpia se la regala a la persona. Y a cambio, ¿qué recibe? El vestido desgarrado, sucio, apestoso, lleno de pecado, lo recibió en la cruz Jesús. Hubo un intercambio ahí, nos regaló su justicia. Y de todo esto, la felicidad, la dicha de establecer una relación eterna con el Padre, eterna y permanente. El siguiente versículo que tenemos ahí es 2 Corintios 5:17. El que cree, vamos al siguiente, por favor.
De modo que si alguno está en Cristo, siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, si ya estás en Cristo, pregúntate, ¿qué tan en serio tomas la persona del Señor Jesús? Si solamente lo consideras como tu boleto para entrar al cielo, pues entonces no estás valorando, no estás apreciando quién es Jesús verdaderamente. Si tú has creído en Él, ahora eres una nueva criatura y puedes empezar a vivir una vida en transformación que honra a Dios, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, que no nos encontremos con en esta misma actitud que tuvo Herodes, un interés mezquino en conocer a Jesús, una pregunta sin respuesta de quién es Jesús, sino que encontremos la respuesta plena de Dios para nosotros. Así es que terminamos con esta pregunta. ¿Quién es? Vamos ahora sí a la siguiente y última. ¿Quién es Jesús para ti? Puedes pasar toda tu vida tratando de verlo como lo hizo Herodes. Y al encontrarlo, entre comillas, no tener una buena experiencia, porque es la eternidad separado de Él. Pero si has puesto tu confianza en Jesús y el Espíritu Santo te va moviendo a conocerlo. Hay otro versículo que ahorita pienso, que cuando Pablo habla de que él era fariseo de fariseos y hebreo de hebreos y nació de lo mejor, estudió con el mejor maestro, etcétera. Pero dice, creo que está en Filipenses, perdón. Pero todo eso lo tengo por basura. Por el conocimiento de Jesús. Si llegamos a este punto, hermanas, de considerar todo como basura, porque nos importa más conocer al Señor Jesús, qué bendición y qué gozo y qué honra para Dios. Entonces, si ya eres hija de Dios, hagamos famoso a Jesús entre las personas, hablando de Él, de su reino y de lo que Él puede hacer. Si ya somos hijas de Dios, conozcamos más a Jesús, más profundamente, todavía más profundamente. Y tomémonos muy en serio nuestra relación con el Señor Jesús. Así es que, pues, cada quien va a responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Ya sea que nunca hayas creído en Él o ya creíste en Él. Si no hay una pregunta o un comentario, vamos a orar para pedirle a Dios que pues nos mantenga en esa necesidad de conocerlo más profundamente. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí es cuando todas dicen sí. No sé. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado de conocer a nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, Señor. Todas esas personas que hacían sus conjeturas acerca de Juan el Bautista, pues no tenían todo lo que nosotros ahora tenemos, no tenían el Nuevo Testamento para saber de qué se trataba. Y a nosotros nos has dado ese privilegio, te lo agradecemos mucho. Te agradecemos mucho que tu Espíritu Santo nos enseñe. Te agradecemos tanto que nos has puesto en este camino, nos has enseñado la obra maravillosa de el Señor Jesús en la cruz. Nos has permitido a muchas de nosotras poner nuestra confianza en Él, reconociendo que somos pecadoras y que por nuestra propia capacidad o fuerza no podemos tener esta bendición de relacionarnos contigo, de la vida eterna.
Gracias por la salvación, gracias por salvación tan grande. Y pues solamente te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más interesadas, estar más interesadas en conocerte, en conocer al Señor Jesús tan profundamente, que ese vínculo que tú has establecido en nosotros se fortalezca más y más. Y que nuestro corazón sea limpiado, que tú lo escudriñes, quitando de en medio intereses equivocados, mentiras también que creemos y que no nos permiten verte tal cual eres. Que lleguemos a ese punto, Señor, de anhelar por sobre todas las cosas conocerte a ti y decir, ¿quién es este hombre? Es mi Salvador, es mi Señor, es mi Dios, y lo adoro y lo honro. Te pido por cada una de nosotras. Tú sabes en qué momento de nuestra vida espiritual estamos y lo que necesitamos. Así es que nos confiamos en ti y creemos en tu poder para hacer todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse. Nos vemos primero Dios la próxima semana. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno.